En el tema de hoy hablaremos del fémur, que es el hueso largo por excelencia del muslo, entendiendo por muslo la parte del cuerpo humano o el segmento que va desde la cintura coxal o desde la zona de la pelvis hasta la pierna o hasta la zona de la rodilla, por decirlo de algún modo más comúnmente conocido. El fémur es un hueso largo, por lo que tendrá un cuerpo o diáfisis alargado y dos extremos o epífisis. Cabe destacar que el fémur, como hemos dicho, es el hueso más largo del cuerpo, y cada fémur constituye el único hueso que hay en cada muslo, entendiendo por muslo la zona que va desde la pelvis hasta la rodilla o pierna. Hay que tener en cuenta que la posición real del fémur adopta una inclinación. De una manera más específica, se puede decir que el fémur se dirige oblicuamente de arriba a abajo y de fuera a adentro, de modo que los dos fémures tienden a aproximarse entre sí en su extremo inferior, mientras que están más separados en el polo superior. Los ejes de los fémures forman un ángulo de unos 8 o 9 grados, siendo esta oblicuidad más acentuada en la mujer que en el hombre, ya que las pelvis del hombre y la mujer son algo distintas. Este ángulo también se llama ángulo Q y tiene un papel importante en la biomecánica ósea. Por otra parte, la diáfisis del hueso está curvada sobre sí misma, por lo que presenta la forma de un arco, cuya concavidad mira hacia atrás, hacia la parte posterior. Además, en el extremo inferior sobresale posteriormente la zona articular. Por otro lado, el fémur presenta una ligera torsión sobre su propio eje vertical, que hace que el plano transversal de su extremo superior no sea enteramente paralelo al plano transversal de su extremo inferior. Todo ello juega un papel importante en cuanto a la biomecánica ósea, como hemos dicho, ya que el fémur es el hueso más largo y además es el único que transfiere la carga de todo el cuerpo hacia la pierna. Como hemos dicho, es un hueso largo y como todos los huesos largos tendrá un cuerpo diáfisis y dos extremos o epífisis, una superior y otra inferior, que iremos detallando sucesivamente a lo largo de este tema. Empezamos por el cuerpo. El cuerpo del fémur es prismático triangular, por lo tanto en él habrá 3 caras y 3 bordes, al igual que sucede en la mayoría de huesos largos. En este caso destaca la línea posterior, que es algo rugosa y áspera, y por ello se conoce este borde posterior como la línea áspera del fémur. Y por otro lado, más aplanados y lisos son los bordes externo e interno. Todo ello resulta o hace que habrá una cara anterior y por otro lado una cara postero interna y otra cara postero externa. La cara anterior es lisa y ligeramente convexa. Está cubierta en sus 3/4 superiores por el músculo crural o parte profunda del cuádriceps, al cual presta inserción. Por debajo del músculo crural, esta cara también presta inserción al músculo subcrural o tensor de la sinovial de la rodilla. La cara externa y la cara interna. Ambas son convexas y lisas, anchas en sus 2/3 superiores y luego se estrechan y terminan en punta en su extremidad inferior, a consecuencia de la bifurcación del borde posterior del hueso y de la formación del triángulo popliteo. El músculo crural o vasto intermedio del cuádriceps cubre ligeramente las dos caras y se inserta en ellas, principalmente en la externa. Frecuentemente, en el tercio medio de esta cara externa y cerca de la línea áspera se ve una depresión longitudinal poco profunda, pero bastante extensa, que corresponde justamente a las inserciones de este músculo crural. En la cara externa, además del vasto intermedio del cuádriceps, también se inserta el vasto externo del cuádriceps. Por otro lado, en la cara interna se inserta el vasto interno del cuádriceps. Los bordes interno y el externo son más de canto redondeado, están poco marcados, de modo que las caras antes descritas no tienen unos límites bien definidos. El límite más marcado con diferencia es el posterior, como hemos dicho. El borde posterior, que es quizá el borde de mayor interés. El borde posterior es grueso, saliente y rugoso, y separa perfectamente la cara externa de la cara interna. Además, es uno de los rasgos en los que fijarse junto a la cabeza para ver rápidamente la lateralidad de ese fémur, es decir, si es un fémur izquierdo o derecho. Y también, como ya se ha comentado, este borde se conoce como línea áspera del fémur.
El labio externo de esta línea saliente y rugosa sirve de punto de inserción al vasto externo y su labio interno presta inserción al vasto interno. En su intersticio se insertan sucesivamente de arriba abajo los 3 músculos aductores del muslo y además la porción corta del bíceps femoral, como puede verse en el dibujo de la izquierda. En ambos extremos, es decir, tanto en la epífisis proximal como en la distal, la línea áspera se divide en varias ramas. En el extremo distal se bifurca en 2 para ir a parar cada una de ellas a cada cóndilo, creando una superficie triangular conocida con el nombre de espacio o triángulo popliteo, como iremos viendo más adelante. En su otro extremo, en el superior o proximal, la línea áspera se divide en 3 ramas. La rama externa, que es siempre la más marcada, se dirige hacia arriba, hacia el trocánter mayor, y presta inserción al glúteo mayor. También es llamada la rama glútea o cresta del glúteo mayor. La rama media, situada por dentro de la anterior, se dirige hacia el trocánter menor y presta inserción al músculo pectíneo, denominándose por ello cresta del pectíneo o línea pectínea. La rama interna viene a terminar en la parte anterior e inferior del cuello y en ella se inserta en parte el vasto interno del cuádriceps crural y se llama cresta del vasto interno. En la línea áspera y en un punto próximo a su división superior se encuentra el agujero nutricio del fémur. Habiendo comentado ya la diáfisis y las ramificaciones de la línea áspera en ambos polos, pasaremos a los extremos, a las epífisis. Primero hablaremos de la epífisis superior y finalmente de la epífisis inferior. En la epífisis superior o proximal, lo que primero nos llama la atención es su cabeza esférica o de 2/3 de esfera aproximadamente, la cual se introduce en el acetábulo del hueso coxal, para formar así la articulación de la cadera. La cabeza del fémur realmente está constituida por más elementos que lo que es la superficie esférica en sí. Es decir, la zona redondeada o esférica es lo que podemos llamar la cabeza articular, mientras que la cabeza del fémur también comprende, además de la cabeza articular, el cuello anatómico y quirúrgico y las 2 tuberosidades de aspecto voluminoso a las que llamamos trocánter mayor y menor. Como podemos ver, comparte muchos aspectos con el hueso húmero. Si bien son fácilmente distinguibles, ya que la cabeza articular esférica del fémur es una esfera mucho más completa que en el caso del húmero. Antes de empezar a hablar detalladamente de cada una de las partes que conforman la epífisis superior del fémur, cabe mencionar ciertos detalles para diferenciar fácilmente la visión anterior de la posterior en el fémur. En primer lugar, los trocánteres, tanto el mayor, que es la zona voluminosa situada en la zona superior de la diáfisis, como el menor, que también es bastante voluminoso y está situado inferiormente con respecto al superior, ambos trocánteres pueden verse desde la visión anterior y posterior, por ser voluminosos y salientes. Sin embargo, el superior se localiza más anteriormente y sobre todo lateralmente, y el menor más posteriormente y sobre todo medialmente. Los 2 trocánteres están unidos tanto en la visión anterior como en la posterior. En la visión anterior les une una fina línea llamada línea intertrocánteria. Sin embargo, en la visión posterior se observa una marcada cresta, la cresta intertrocánteria, entre ambos trocánteres, y que además delimita perfectamente la zona superior de la diáfisis del cuello del fémur, que aparece como una gran estrechez. Empezaremos hablando de la cabeza articular, que es redondeada y supone aproximadamente los 2/3 de una esfera. En cuanto a su dirección, la cual es muy útil para conocer la lateralidad del fémur, esta mira hacia arriba, adentro y ligeramente hacia adelante. Es muy destacable de la cabeza del fémur que un poco por debajo y detrás de su centro hay una depresión de aspecto rugoso, llamada fosa del ligamento redondo, que sirve para la inserción del ligamento redondo, el cual interviene en la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. En esta fosita se ven usualmente 5 o 6 orificios vasculares,
los cuales son muy variables en cuanto a su disposición y dimensiones. Pasando al cuello anatómico, hay que decir que el cuello anatómico o cuello del fémur sostiene la cabeza y la une al resto del hueso. Tiene forma de cilindro aplanado de delante a atrás y en él pueden hallarse los forámenes reticulares en relación a la irrigación sanguínea. Su eje mayor tiene una longitud aproximada de 35 a 45 milímetros o de 3,5 a 4,5 centímetros y lleva una dirección oblicua de arriba a abajo y de dentro a fuera que forma con el eje del cuerpo del hueso un ángulo de 130 a 135 grados. Cabe destacar que la cara anterior del cuello mira un poco hacia abajo y su cara posterior un poco hacia arriba. El trocánter mayor es una eminencia de forma cuadrilátera situada en la zona lateral o externa de la epífisis superior, y en él se observan 2 caras y 4 bordes. Sus 2 caras son la externa, que digamos que es la parte saliente y visible, o la tuberosidad en sí, y por otro lado la interna, que es una especie de valle o depresión en la zona posterior del fémur en la unión de la cresta con la tuberosidad. La cara externa se caracteriza por estar atravesada diagonalmente por una línea rugosa llamada cresta del glúteo mediano. Por encima de ella se encuentra una pequeña superficie plana ocupada en estado fresco por una bolsa serosa destinada a favorecer el deslizamiento del tendón del glúteo mediano. Por debajo de ella existe otra superficie mucho mayor en la que se aloja la bolsa serosa del glúteo mayor. La cara interna del trocánter mayor se confunde casi en su totalidad con el cuello, salvo en su zona posterior, donde se desprende de este y en esta zona presenta una depresión profunda conocida con el nombre de fosa trocanteriana, en la que se insertan el músculo obturador externo, el obturador interno y los 2 géminos. Por otro lado tiene 4 bordes, que son el superior, el inferior, anterior y posterior. El borde superior es prácticamente horizontal y cabe mencionar que presenta en su parte media una pequeña carilla redondeada u ovalada para la inserción del músculo piramidal. El borde inferior es el que continúa con la diáfisis y este borde del trocánter mayor o entre el trocánter y la diáfisis es bastante marcado por una cresta rugosa, de dirección algo oblicua, donde se insertan algunas fibras musculares del vasto externo del cuádriceps. De hecho, este borde inferior es la llamada cresta del vasto externo. El borde posterior está más marcado por arriba, en donde forma el límite posterior de la cavidad digital, y está mucho menos marcado en su parte inferior, donde se insertan los manejos superiores del músculo cuadrado crural. El borde anterior es muy grueso y de forma rectangular, y por sus dimensiones, más que borde anterior, sería casi más bien una carilla anterior o una cara anterior. Se caracteriza porque tiene rugosidades para la inserción del glúteo menor. Ahora pasamos al trocánter menor, que puede verse señalado en color verde. Este es un tubérculo bastante marcado que se encuentra en la parte posterior e inferior del cuello. No obstante, también es visible desde la visión anterior porque hace una especie de saliente en la zona medial. Es importante saber que el trocánter menor presta inserción al potente músculo psoas ilíaco o músculo psoas. De este trocánter menor salen relieves o incluso crestas. El borde inferior del cuello, con el número 1 señalado en la foto, la línea intertrocanteria anterior o línea intertrocanteria señalada con el número 2, la cresta intertrocanteria que se ve posteriormente y está señalada con el número 3, y la cresta femoral del pectíneo o línea pectínea, señalada con el número 4. Por otro lado, realmente por delante, el trocánter menor está separado de la línea intertrocanteria anterior por una depresión poco profunda y más o menos rugosa en la cual se inserta un manejo de fibras del ligamento iliofemoral. Finalmente, cabe hablar del cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico no tiene nada que ver con el anatómico. El cuello anatómico, del que hemos ya hablado, es una zona claramente visible e identificable como hemos visto. Sería una estrechez que une la esfera articular con el resto del hueso. Sin embargo, el cuello quirúrgico es una zona no identificable, es decir, es una zona virtual, que sabemos que aproximadamente se encuentra inmediatamente por debajo de los trocánteres.
el interés del cuello quirúrgico es que es una zona débil del hueso con tendencia a sufrir fracturas, que suelen conllevar una intervención quirúrgica, de ahí su nombre. Esta fragilidad se debe a múltiples factores, que fundamentalmente son la transición de un hueso trabecular en su interior a uno más compacto en esa zona. Y por otro lado, la angulación del fémur y la propia biomecánica ósea. Ahora hablaremos sobre el otro extremo del fémur, el extremo inferior o distal. A medida que llegamos al extremo inferior del fémur, este se ensancha en sentido transversal y en sentido anteroposterior, formando una masa voluminosa, con forma algo cúbica. Además presenta cierta curvatura ligeramente de delante a atrás que puede verse sobre todo en la visión lateral. Como resultado de lo anterior, el extremo inferior se divide en dos porciones desiguales, siendo siempre la porción posterior mucho más saliente que la anterior. En la visión anterior, la epífisis o extremo inferior tiene una superficie articular de tipo polea o tróclea, llamada tróclea femoral, que está formada, al igual que el resto de articulaciones de tipo tróclea, por dos carillas laterales, con una ligera inclinación la una hacia la otra, convergiendo en un surco anteroposterior o garganta de la tróclea. La garganta de la tróclea es un surco muy marcado y divide el extremo inferior del fémur en dos porciones llamadas cóndilos. Por este motivo hay una escotadura o fosa intercondílea. Cada cóndilo tiene 6 caras. Una cara superior, que es la continuación de la diáfisis, una cara que se dirige hacia el espacio intercondilio y donde se insertan los ligamentos cruzados, una cara en los laterales de la articulación o cara cutánea, que a veces puede ser algo palpable, y las restantes caras son las articulares, las cuales se disponen en semicírculo. Estas caras articulares son la cara inferior, la anterior y la posterior, que servirán para articular y rodar sobre la tibia, sobre los meniscos. Los dos cóndilos se distinguen en medial y lateral o interno y externo, y es importante recalcar que no son iguales, sobre todo desde el punto de vista de la antropología física o forense, ya que presentan diferencias que en el caso de tener restos óseos que identificar pueden ser útiles para saber la lateralidad del hueso, es decir, si es izquierdo o derecho. En primer lugar, destaca que el cóndilo interno es menos grueso que el cóndilo externo, pero por contra este cóndilo interno sobresale mucho más hacia adentro que lo que sobresale el cóndilo externo hacia afuera. Por otro lado, el cóndilo externo desciende menos que el interno, de modo que si colocásemos ambos cóndilos sobre un plano horizontal, el fémur seguiría una dirección oblicua hacia arriba y hacia afuera. Al margen de los cóndilos, en la epífisis distal o inferior del fémur se sitúan también dos regiones. Por delante destaca que se halla una superficie algo excavada, que es donde se aloja la rótula y realiza movimientos de extensión o flexoextensión. A esa superficie excavada, en la cara anterior se le llama hueso supratroclear o fosa patelar. Habrá próximamente un tema del hueso rótula en el que se abordará esto con mayor detalle. En cuanto a la cara posterior, por detrás y por encima de la escotadura intercondilia hay una porción más ancha y lisa que ya hemos comentado antes, que es el espacio popliteo, que se genera al dividirse la línea áspera en dos a nivel distal, formando una especie de triángulo. Por encima de los cóndilos están unos salientes óseos que son los epicóndilos. Hay dos, el medial y el lateral, siendo el medial más saliente y palpable. Estos epicóndilos se continúan con crestas que van a la línea áspera, o también puede verse como que la línea áspera es la que inferiormente se divide en una línea supracondilia lateral y una línea supracondilia medial, que se dirigen cada una hacia un epicóndilo y que delimitan así el espacio triangular del que hemos hablado, que sería la superficie o cara poplitea. Cabe destacar que la línea supracondilia medial termina en un tubérculo prominente que es el llamado tubérculo del aductor mayor, ya que ahí se inserta el músculo aductor mayor.
Sin entrar en profundidad en las inserciones musculares, por su interés, además del tubérculo para la inserción del músculo aductor mayor, que hemos visto en la anterior diapositiva, y otros que también hemos ido viendo a lo largo de este tema, cabe mencionar la impronta que deja el tendón del músculo popliteo en la cara lateral del cóndilo lateral. Este tendón se inserta ahí, como hemos dicho, y podemos ver la impronta que deja cuando tenemos restos óseos en los que los tendones y cartílagos han desaparecido ya por el tiempo, y vemos cómo este tendón popliteo ha dejado ahí su impronta o un surco algo marcado, y la presencia de este surco en un cóndilo nos dice que se trata del cóndilo externo, lo cual nos permite conocer fácilmente la lateralidad, al margen de que por otros datos, como los que hemos visto anteriormente, también podamos saber la lateralidad izquierda o derecha. Como hemos dicho, este surco es fácil de ver comparando el mismo cóndilo interno con el externo y veremos que solamente está presente en el cóndilo externo. Y con esto quedaría terminado el tema del hueso fémur, y para más temas como este sobre huesos pueden ver la lista de reproducción de osteología. Y si les ha gustado el vídeo, apoyen el canal con un like y suscríbanse. Se irán subiendo más temas con respecto a las ciencias forenses.